Positiva, empezamos nuestro programa el día de hoy. Estamos en martes 22 de agosto de 2023. Hoy, a propósito, también se conmemora o se celebra el Día Mundial del Folclor, en el cual se honra y se reconoce la riqueza de las expresiones culturales y tradiciones autóctonas de diversas partes del mundo. Este día también rinde homenaje a los investigadores, a los difusores, a los gestores culturales que trabajan para preservar y promover el folclor y las tradiciones culturales de los pueblos. Además, se conmemora el término folclor, acuñado por el arqueólogo británico William John Thoms en 1846, que se refiere al saber y las costumbres del pueblo. Esta es una fecha importante para destacar la diversidad cultural y la importancia de preservar y valorar las raíces y las expresiones artísticas únicas de diferentes comunidades alrededor del mundo. Así estamos empezando nuestro programa del día de hoy con este dato. Y también les contamos lo que vamos a tener el día de hoy. Bueno, vamos a hablar del Chocó andino, vamos a hablar del Yasuní. ¿Qué pasa en estas zonas donde ganaron las consultas populares para que se deje bajo tierra el petróleo en el bloque 43 ITT, y también en el caso del Chocó andino para que no se den más concesiones mineras en esta zona megadiversa, una de las más megadiversas también del planeta, protegida también, reconocida como biosfera, que está aquí en la provincia de Pichincha, en el noroccidente de Quito. Son las 9:06. Hoy también los chicos y chicas empiezan a ingresar a las aulas. Las hormiguitas, primero los más pequeñitos, están pues de retorno durante este día martes 22 de agosto, inicial y bachillerato, primero, segundo y tercero, han empezado el día de hoy las clases. El día de mañana también el primero de educación básica general y educación general básica superior, octavo, noveno y décimo. 24 de agosto, educación general básica media, quinto, sexto y séptimo, y educación general básica elemental, segundo, tercero y cuarto. Así está el cronograma escalonado para que los chicos y chicas vuelvan a las aulas, ¿no? Según el Ministerio de Educación, alrededor de 1.8 millones de estudiantes retomarán las aulas en el año escolar 2023-2024. Todavía pues falta obtener algunos datos adicionales del Ministerio de Educación para saber además cuántos chicos han dejado de asistir a las aulas. Después de la pandemia hubo una deserción escolar también muy fuerte que genera consecuencias graves también. ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están esas niñas? ¿Qué se ha hecho para poder reinsertarlos nuevamente al sistema educativo? Y frente a esto, ¿qué está pasando también en materia de transporte? En la capital, expresos escolares en Quito buscan agilizar el trayecto de estudiantes. Lo dice la nota que usted la encuentra en radiopichincha.com. 6 rutas de trolebús y ecovía ofrecen trayectos directos para los estudiantes. La empresa pública metropolitana de transporte de Quito habilitará desde este 22 de agosto los expresos escolares. El objetivo es facilitar el flujo directo y rápido de los estudiantes hacia sus planteles educativos. Los expresos prestarán sus servicios únicamente en 2 horarios. Los primeros salen a las 6:15 y los segundos a las 6:30 de la mañana. Esto de manera simultánea en las estaciones, a excepción de las unidades que salen desde Guamaní a las 6:05 y 6:15. Los expresos escolares mantienen la tarifa normal, es decir, 17 centavos, que es una tarifa ya reducida y son de uso exclusivo de los estudiantes. Las 6 rutas de expresos escolares prestan sus servicios en las siguientes paradas: Trolebús, Expreso Recreo, La Colón, Recreo, Chimbacalle, Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, Ejido y Colón; Expreso Quitumbe, La Colón, que recorre Quitumbe, Morán Valverde, Ajaví, El Calzado, Chimbacalle, Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, Ejido y Colón. Expreso Guamaní, El Ejido, conexión con el trolebús Guamaní, Santo Tomás, San José Caupicho, El Beaterio, Puente de Guajaló, Ayapamba, San Bartolo, Plicachima, Pujilí, Recreo, La Villaflora, Chimbacalle, Recoleta, Cumandá, Santo Domingo, Plaza Marín Central, Hermano Miguel, Alameda hasta El Ejido. En el caso de la ecovía tenemos el expreso Río Coca, Playón de la Marín, que pasa por la Río Coca, Sauces, 24 de Mayo, Benalcázar, Bacortiz, Manuela Cañizares, Simón Bolívar y Playón de la Marí. Expreso Quitumbe, Playón de la Marí, que pasa por Quitumbe, Capulí, Puente de Guajaló, San Cristóbal, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Montúfor,
Playón de la María. Asimismo, el expreso Guamaní Elegido. Y adicionalmente se habilitarán los circuitos C2 Morán Valverde, Labrador, E2 Quitumbe, Río Coca y E8 Guamaní El Ejido. A propósito, ayer veía una nota también que me pareció interesante de mencionar, que habla sobre la educación presencial, y esto también tiene cifras de UNICEF. Tu Voz TV dice: educación presencial, factor clave en el aprendizaje de los niños. Sumamente importante destacar esto, porque tenemos zonas en el país donde el tema de la violencia ha generado que los chicos no vayan a clase. La educación presencial mejorará el bienestar de los estudiantes y revela que el factor más importante para que los niños aprendan es un hogar donde estén protegidos y reciban apoyo de sus padres. Así lo reveló el cuarto monitoreo realizado en el Sistema Nacional de Educación por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en apoyo al Ministerio de Educación. La investigación fue enfocada en los efectos de la pandemia COVID-19 en los estudiantes. En este contexto, según la investigación, más del 80% de los padres afirma que el estado de ánimo de sus hijos y su interés por aprender mejoró con el retorno a la presencialidad. De igual manera, el 75% de los docentes sostienen que los estudiantes están aprendiendo más con la educación presencial que durante la pandemia y que los estudiantes se sienten más alegres y confiados para aprender. La investigación también arrojó que más del 50% de los docentes considera que el apoyo en el hogar es principal determinante para mejorar el desempeño académico, e identifican a la violencia intrafamiliar como el principal problema para el aprendizaje de los estudiantes, tanto para los niños que están en las escuelas privadas, un 47%, en el caso de escuelas públicas 34%, como rurales, que alcanza 39%. Actualmente, más de 4.3 millones de niños y niñas asisten a la escuela. Ante esto se estima que 243,000 están fuera del sistema educativo. Las principales razones de ausentismo se deben a la lejanía de la institución, un 24%, falta de recursos económicos 19% y falta de interés por parte de la familia un 13%. En este sentido, UNICEF Ecuador apoya al Ministerio de Educación en el fortalecimiento y ampliación de la cobertura de los programas de nivelación y aceleración pedagógica, generación de recursos educativos para fomentar la lectura y escritura, acompañamiento pedagógico para mejorar los procesos de enseñanza de docentes y promoción de la salud mental y habilidades para la vida. Es decir, pues tenemos más de 243,000 niños y niñas que están fuera del sistema educativo, y esto realmente es preocupante. ¿Qué está pasando con estos niños? ¿Qué están haciendo estos niños? ¿Están trabajando? ¿Ha crecido el trabajo también en los sectores de la infancia de nuestro país? Bueno, todo esto también debe responderlo con mucha seriedad, con mucha claridad, el Ministerio de Educación, las instituciones a cargo, el Estado en este momento, pero también se traslada ya esta pregunta a los candidatos para la presidencia del Ecuador, a la candidata Luisa González, al candidato Daniel Noboa, que deben responder qué se puede hacer para solucionar esto, para mejorar la calidad de vida de todos estos niños y niñas que están en el sistema educativo, y que además estaban dando cuenta de que existe violencia en las aulas, que existe violencia en los hogares, que están enfrentando esto los niños de todos los establecimientos educativos privados, públicos, en la ruralidad, en lo urbano, y este es un problema muy fuerte a resolver. Pero sin duda la educación presencial es un factor clave en el aprendizaje de los niños. Si a los niños los estamos sometiendo a estos entornos de violencia, si en los sectores donde el estado de excepción aplica constantemente, les impiden en ocasiones a los niños ir a las aulas, o se registran tiroteos cerca de las aulas educativas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando con esos niños? ¿Qué está pasando con esas niñas? Hace poco leí un relato de una maestra de Durán que precisamente daba cuenta del dolor de los niños que están en su escuelita, y ella mencionaba que encontró un niño llorando, y que este niño, cuando ella se acercó a ver qué pasaba, porque es indispensable que los maestros y maestras con vocación se acerquen a los niños, les pregunten qué les está pasando y sean capaces de empatizar
y de responder a la necesidad de esos niños de apoyo emocional que quizás no reciben en sus hogares, pero los maestros están para algo. Es muy fuerte, es una carga emocional fuerte tratar con niños, trabajar con ellos, más aún cuando te acercas a un niño y llora y te dice, ¿por qué mi perrito? Este perrito, la mascotita de este niño, había fallecido víctima de una bala perdida. Doloroso, a mí me partió el corazón leer este tipo de relatos, pero estas son las respuestas que tenemos que buscar de los candidatos y candidatas. 9:15, voy a hacer una pausa brevísima para permitirle ingresar a mi primera invitada del día de hoy para hablar sobre lo que les decía, el Chocó andino, el Yasuní, qué pasa en estas zonas. Volvemos enseguida. Bueno, estamos de regreso, son las 9:17 y listos para saludar a nuestra invitada Paula López, profesional en ecoturismo y guía nacional de turismo, docente de turismo de la UTE, de la Universidad UTE. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar acerca de lo que pasará en las zonas del Chocó andino y del Yasuní, cuáles son las oportunidades que se vienen para estas zonas y analizar un poquito también los resultados de las elecciones. Las dos consultas populares ganó el sí, ganó la intención de la población ecuatoriana de que se protejan estos territorios. Bienvenida. Muchas gracias, Sofía, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, veamos los resultados de las elecciones, ¿no? En el caso del Chocó andino, que fue una consulta popular que se realizó en la zona de Quito, específicamente en el Distrito Metropolitano de Quito, las 4 preguntas alcanzan el 68.05%, ¿no? Y el no alcanza un 31.95%, más o menos ese es el promedio. Y aquí lo que se preguntaba es que si es que están de acuerdo en proteger esta zona y evitar la extracción minera, ¿no? Esto es lo que se consultaba, las 4 preguntas eran similares, pero hacían este planteamiento. ¿Cómo ven ustedes también los resultados de esta consulta popular que ha involucrado específicamente a la zona del noroccidente de Pichincha y el Distrito Metropolitano de Quito? Bueno, yo lo veo como positivo, ¿no? Tal vez por mi formación en turismo y mi trabajo en turismo sostenible, le veo como positivo, ya que se frena un poco el tema de la explotación minera en este lugar, que es una reserva de la biosfera, que es uno de los puntos, de los hotspots del mundo, puntos más mega biodiversos del mundo, ¿no? Entonces, creo que hay otras oportunidades además de la extracción minera. Aquí la pregunta era, ¿está usted de acuerdo con prohibir la explotación de minería metálica artesanal dentro del área de importancia ecológica, cultural y desarrollo productivo sostenible, conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la mancomunidad del Chocó andino? Las otras 3 preguntas consultan sobre la prohibición de la minería pequeña, mediana y a gran escala, es decir, se hicieron 4 preguntas para cerrar totalmente la posibilidad, porque después ha ocurrido en otras zonas que te dicen, bueno, no es la minería artesanal, se ha prohibido la minería artesanal, pero no la minería a gran escala, entre otras cosas, ¿no? Entonces un poco se aseguran. ¿Qué hay en estas zonas, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, Nono? Bueno, es muy mega biodiverso en aves, ¿no? Hay más de 600 especies de aves, hay también anfibios, reptiles, y es un reducto, de los pocos reductos actuales del oso de anteojos, que es el ícono que lo usamos para el turismo, como justamente uno de los animales más atractivos para ir a observar, ¿no? Claro, no es tan fácil verlo, pero es eso. Y más de 2,000 plantas vasculares también. Es muy famoso por las orquídeas del noroccidente. ¿Y qué tipo de turismo se podría hacer o cómo se pueden desarrollar los proyectos pensando que también se debe cuidar esta zona y el turismo también tiene un impacto ambiental? Claro, eso es importantísimo tomar en cuenta, ¿no? El turismo tampoco es la panacea a todos los problemas, sobre todo entendido como el turismo, si se lo ejerce, se lo ejecuta de manera tradicional, muy convencional, que le llamamos el turismo de masas, tiene un gran impacto. No sé si podría decir igual de dañino que una extracción minera, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de un turismo sostenible.
un turismo sostenible que tome en cuenta temas como, que busca un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces, tener ingresos económicos, sí, con la participación de la localidad, pero disminuyendo los riesgos ambientales que de por sí causa cualquier actividad económica, ¿no?, en algún territorio. Ya, ¿y cuál es la diferencia? Un poco lo que usted menciona, si quisiera que se entienda un poco mejor, ¿no? En estas zonas, ¿qué se puede hacer en turismo sostenible y qué no se puede hacer? Pensando en que por los resultados de esta consulta popular, la gente que está en esta zona, porque revisaba, por ejemplo, los resultados de Pacto y son arrasadores, son más de 70% votó por el sí en la consulta del Chocó Andino, es decir, la gente que está en esa zona dice yo no quiero minería aquí, y esto también nos da a entender que no es que se estaban beneficiando de las concesiones mineras que ya están presentes en esta zona. Exactamente, sí. Bueno, ellos también ya en esa zona, en el noroccidente, ya se dedican bastante al turismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que se debería hacer? Por un lado, bueno, contar con la regulación apropiada, ¿no? Y políticas públicas, políticas de sostenibilidad, regulación y control hacia las actividades, que no impere la informalidad, ¿no? Por un lado. Dos, el tema de la participación local es muy importante. Hay modalidades turísticas que son más amigables con el turismo. Bueno, la teoría dice que el turismo sostenible aplica a todas las modalidades, incluyendo el turismo de masa o turismo de playa, de sol y playa. Claro, es más complejo aplicar la sostenibilidad ahí, pero la Organización Mundial del Turismo dice que sí es lograble. Pero ahora hay modalidades más amigables con el ambiente, como por ejemplo el ecoturismo, turismo comunitario, el turismo rural. Entonces, estas modalidades, si se las aplica con la participación local, ¿a qué voy con la participación local? Que las comunidades receptoras, que son esas de ahí, también participen activamente en los productos turísticos, en las actividades turísticas, y entonces que se vean beneficiadas de los ingresos económicos. Porque ¿qué pasa en otros lugares donde no es sostenible? Es que de pronto una o dos empresas o multinacionales se ponen a funcionar ahí y casi no dinamizan la economía local, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar, por un lado. Por otro, también controlar la capacidad de carga del destino, ¿sí? Eso se mide con algunas fórmulas determinadas, pero básicamente es cuántas personas resiste un destino en determinado tiempo. Entonces, así no se satura el destino. Y eso también está dentro de los parámetros del turismo sostenible. Y por otro lado, igual, realizar actividades turísticas, me refiero, que disminuyan el impacto ambiental, o sea, que sean más amigables, ¿no es cierto? Senderismo, de pronto sí, deportes de aventura, bien controlados, muy seguros, ¿no? Que también se habla en la parte del turismo, la seguridad, y distribuir de manera equitativa los recursos, los ingresos económicos. Ya, esta parte también es fundamental, ¿no? ¿Cómo distribuir los recursos? Porque usted está manifestando algo que es cierto, también hay grandes empresas del turismo que sí están en la zona del Chocó, y claro, uno lo ve, no ha sido un mal trabajo el que se ha hecho, no se ha generado el impacto ambiental y del conocimiento que tenemos, o sea, sí se han preocupado porque se conserve, porque se hagan diseños que no impacten demasiado en esta zona. Sin embargo, ¿qué pasa con la redistribución de los ingresos, ¿no? La producción, el generar los productos para que se hagan, no sé, las mermeladas para los desayunos, otros productos que también se están usando. ¿Esto cómo se logra y cómo la comunidad puede participar más activamente? Claro, bueno, tampoco las empresas grandes o multinacionales son el diablo, el cuco, necesariamente. Lo importante es que ellos también apliquen buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas para el turismo sostenible en los diferentes ejes, en estos tres dimensiones: social, ambiental, económica. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, las empresas pueden generar empleo, ¿no? Bueno, siempre y cuando generen empleo igual seguro, bien remunerado, y también muchas veces les den las oportunidades a las comunidades locales o a los miembros de las comunidades de ocupar cargos directivos, por ejemplo. Es una buena práctica. También consumir o comprar productos locales,
¿sí? Y a los mismos productores locales directamente. Entonces, no llevarse todo de acá de la ciudad de Quito, sino que adquirir productos locales. ¿Cuál es otra forma? Tener, por ejemplo, difundir el patrimonio natural a los turistas. También yo creo que hay un actor importante que muchas veces no nos damos cuenta en el turismo sostenible y son la participación justamente de los turistas, ¿no? Uh-huh. Al turista también hay que sensibilizarle. Yeah. Hay que transmitirle esta educación por el cuidado de la naturaleza, por ejemplo, que no alimenten a los animales, que no destruyan las plantas y un montón de otras prácticas ambientales que tiene la responsabilidad la empresa de difundir y de explicarles. Entonces, con todas esas buenas prácticas se va logrando que el destino se desarrolle turísticamente de manera sostenible. Para entender un poquito mejor en la posición de turistas, el acudir a estas zonas pues nos garantiza comodidad, nos garantiza, o también tenemos que ir pensando en esta necesidad de cuidar el ambiente, a veces incomodándonos un poquito. Es decir, acá no puede haber grandes carreteras que partan las zonas megadiversas, ¿no? Porque sería como lo mismo que se está cuestionando en esta consulta popular. Claro, hay que tener en cuenta que sí, no se deben abrir grandes carreteras o también, por ejemplo, las construcciones no pueden ser todas de cemento, gigantescas, porque no van acorde al mismo entorno, ¿no? Pero sí, el turismo comunitario, el ecoturismo siempre se ha creído que es como sinónimo de no confort. Ahora las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y más bien hay mucho confort. Ya la misma gente se ha preparado y conoce mucho de cómo brindar este confort en un área natural. Entonces, por ejemplo, han surgido incluso los glamping, que es una modalidad de alojamiento, que es un camping glamuroso, un camping de lujo. Entonces, por ejemplo, son unas como, bueno, vamos a llamarlas carpas, iglús enormes con camas cómodas adentro, con desayuno si se quiere en la habitación y tal. Entonces ya no es el hecho de no confort, ¿no? Igual el turismo comunitario, hay ejemplos como el de Yunguilla, justo en el noroccidente, donde pasando un poco lo que antes era el peaje de Calacalí, que es uno de los íconos de turismo comunitario de hace más de 25 años. Uh-huh. Y que las casas, como ellos adecuaron, por ejemplo, en la parte de abajo vive la familia y en la parte de arriba se hospeda el turista. Y hay un confort igual que en un hotel de 4 estrellas. Ahora, que se realicen actividades diferentes y lo que cambia más es la motivación del viaje. Yo viajo para estar en un área natural, yo viajo para mezclarme con la naturaleza, observar aves, observar fauna, observar flora y para disfrutar de incluso la convivencia con la comunidad, por ejemplo. Qué bonito, la verdad es que a mí me anima mucho. Yo sé que también hay mucha gente en la zona del noroccidente que está muy animada. También seguramente tendrán algunas preocupaciones, ¿no?, sobre lo que pueda ocurrir en estas áreas. Hablamos específicamente en este momento del Chocó Andino. Lo propio ocurriría o debería ocurrir con el tema del Yasuní. El Yasuní es quizá un tema mucho más complejo, ¿no?, por un montón de cosas que se han dicho también alrededor de lo que va a costar retirar la maquinaria, lo que se ha hecho ya en el bloque 43 ITT y demás. Sin embargo, también hay esta ilusión de la ciudadanía de pensar en que la extracción minera, la extracción petrolera, puedan dejarse de lado porque también son violentas, ¿no? Son violentas con las comunidades. ¿Cuánto tiempo podría pasar para finalizar, por favor, cuánto tiempo podría pasar para que estas zonas se desarrollen al punto de que pueda realmente ser sostenible también y productivo para las familias, ¿no? Que el empleo que se genere abastezca a la comunidad, les permita crecer? Sí puede llevar un tiempo, no sabría específicamente para lanzarme a decir años o algo, pero es un proceso que sí toma tiempo porque involucra a la gente local, a las comunidades locales. Entonces, al involucrar a las comunidades locales, se tiene que llevar procesos de socialización, de participación activa. Entonces, sí puede tomar un tiempo, pero justamente se trata de lograr que los recursos nos duren a largo plazo, ¿no?
Eso también es otro tema, ¿no? Que estos son recursos que no se agotan si es que cuidamos la naturaleza. 9:31, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Paula López, docente de turismo de la Universidad UTE. Hablamos sobre las oportunidades en el Chocó andino y también en el Yasuní. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más. Estamos de regreso y vamos a seguir profundizando en este tema gracias a quienes están siguiendo nuestra transmisión en redes sociales. Nos hacen algunas preguntas también que las vamos a transmitir a nuestra siguiente invitada, a quien saludamos ya. Ivonne Ramos, vocera de Acción Ecológica. ¿Cuál es el siguiente paso tras las consultas populares del Chocó andino y del Yasuní? Esa es la pregunta que nos estamos planteando. Veíamos ya los resultados, tanto de la pregunta del Chocó andino, donde el 68.5% de la población del Distrito Metropolitano de Quito le ha dicho no a la minería metálica en ninguna de sus formas, nada de artesanal, a gran escala. Son 4 preguntas. Y en el caso del Yasuní también vemos la pregunta. Acá los resultados se ajustaron un poquito más, pero ni tanto. 58.09% frente a un 41.01%. El sí es del 58% y el no el 41.01%, ¿no? Entonces, frente a estos resultados, el país le ha dicho no al extractivismo. Ha sido un llamado de atención también de alguna forma a que los gobiernos piensen en formas de obtener recursos que no involucren destruir los territorios y afectar a las comunidades que viven en estos sectores. Por eso vamos a conversar ahora con la vocera de Acción Ecológica, Ivonne Ramos. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Además nos ha traído un detallito del Chocó andino, información primero y un delicioso chocolate también que es de esta zona que se produce. Hay mucha producción en esta zona y que a veces está invisibilizada. ¿Cómo está? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y quisiera aprovechar la oportunidad para hacer público el agradecimiento que tenemos como campaña Quito sin Minería para toda la población de Quito, tanto urbano como rural, por los resultados de nuestra consulta. Tenemos un 68% de votación por el sí a la prohibición de las actividades mineras, lo cual es un resultado muy alentador, y en el caso del Yasuní, obviamente, este 58.9% que estaba planteando, que digamos, da cuenta de que efectivamente los ecuatorianos y los quiteños en particular le hacemos una apuesta a otro modelo de desarrollo que no sea el extractivismo. Acá Marco Corrales nos pregunta, felicitaciones por el programa, ¿puedo consultarle también a la invitada quién garantiza que se cumpla lo logrado en la consulta y cuál es el plan B para las personas que vivían del negocio de la minería y bueno, en el caso del Yasuní del petróleo? Bueno, mire, yo creo que sí es importante tomar en consideración, primero, que la opción que se tomó de acudir, digamos, a nuestro derecho constitucional de la participación ciudadana a través de la consulta popular, ¿no es cierto?, es una parte de toda una estrategia que tiene diversidad de posibilidades, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer, obviamente, después de ocurrido este triunfo, es hacer vigilancia ciudadana. Y la vigilancia ciudadana también parte por la exigibilidad de derechos. Nosotros tenemos el derecho de exigirle al Estado el cumplimiento de la voluntad popular. Esto es, en este momento tenemos que abrir una hoja de ruta, en el caso de la minería, para identificar y verificar el estatus en el que se encuentran las concesiones adjudicadas, para poder identificar la situación de ilegalidad y operación ilegal que se está llevando adelante en el Chocó andino. Es importante señalar que, por ejemplo, actualmente, digamos, hay la operación de una empresa minera que se llama Melina Changó, que cambió de razón social a Ecuador Mining, pero esta empresa llevaba 20 años, ojo, 20 años llevaba de operación sin licencia ambiental. Peor aún, una licencia social o una consulta ambiental, que es parte de sus obligaciones, causando un daño irreparable en la naturaleza y obviamente también en el tejido social. Y otra empresa que operaba en la zona, que se llama Natural Resources, estaba operando en la zona del Pachijal, y en ese lugar fue cerrada su operación por orden del Ministerio de Cultura, porque estaban operando en zona de patrimonio cultural. Entonces, hoy por hoy, el primer paso que el Estado debe ejecutar es sacar a estas mineras, sobre todo a la empresa minera Ecuador Mining, ¿no?, que es la que está
ahora a cargo de lo que era la operación de Melina Changó, porque definitivamente ha operado 20 años en la ilegalidad. Eso es reconocido por el propio Ministerio del Ambiente. ¿Y cómo es que operan en el marco de la ilegalidad? Porque hay una autoridad ambiental y una autoridad en el Ministerio de Minas que se hace de la vista gorda y que resulta ser cómplice y encubridor de estas operaciones ilegales, y por lo tanto ahorita, en este momento, es un llamado de atención. O sea, la ciudadanía de Quito, en su conjunto, tanto urbanos como rurales, le demandamos al Estado que cumpla con su obligación. Este momento tiene que sacar la operación de esas empresas que están ¿Les operando. garantiza a ustedes que esto no va a generar un conflicto y no va a generar lo que ha ocurrido en zonas como Zaruma, por ejemplo, donde o en Buenos Aires, que hay minería legal, pero también hay mucha minería ilegal que está anclada al crimen organizado? O sea, es que, mire, la minería legal, entre comillas, y la ilegal anclada al crimen organizado, son socias, ¿sí ve? Porque en donde usted ve que está operando en Buenos Aires, por ejemplo, operan los mineros ilegales asociados al crimen organizado, pero son socias de Hanrin. Uh-huh. Y la empresa Hanrin opera además en la zona de Buenos Aires bajo digamos, la custodia y la protección de ejército y policía. Porque lo que sacan de forma ilegal no paga impuestos tampoco, ¿no? O sea, es que lo que pasa es que Melina, en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, la empresa que se llama Hanrin no tiene permiso de operación para explotar. Sin embargo, están ya sacando material mineralizado de Buenos Aires con la custodia de la policía y el ejército. Y están asociados con el crimen organizado y la minería ilegal. Entonces, en este momento sí es importantísimo como que la ciudadanía y el país sepa. O sea, el Estado tiene responsabilidades que cumplir y nosotros estamos demandando que cumpla. En el caso de noroccidente de Quito, ya le digo, son operaciones que llevan más de 20 años, y en las adjudicaciones que actualmente existe tenemos que conocer, la ciudadanía en general, los pobladores locales y quienes hacemos vigilancia social, cuál es el estatus en el que se encuentran los contratos y las adjudicaciones otorgadas hasta el momento. Hace no mucho hablábamos con una representante de la Cámara de Minería y nos decía, las concesiones que ya están y que están legales, esas no se puede hacer nada, son irreversibles por un tema de seguridad jurídica, entre otras cosas. O sea, ya la explotación que está con las empresas y las concesiones que han sido otorgadas por el Estado se quedarán. Eso es falso. Yo creo que es bien importante tomar en consideración que nosotros tenemos que leer con atención a qué instancia, digamos, y a qué derechos acudimos con la consulta popular ciudadana. Y son derechos constitucionales, ¿no? Y la Corte Constitucional emitió el dictamen, pero en el dictamen también estableció que en el caso de las concesiones otorgadas, digamos, no se puede renovar contratos, ¿ya? Tampoco se pueden otorgar nuevos permisos, ni tampoco nuevas licencias. Entonces ocurre que estas empresas están en una fase de operación determinada, pero para la fase de explotación ya no tendrían la posibilidad de intervenir. Por lo tanto, en este momento ellas tienen que rendir cuentas. Las empresas y el Estado tienen que rendir cuentas a la ciudadanía para que nosotros conozcamos con claridad cuál es el estatus en el que se encuentran esas empresas, esas concesiones. Y además, demandar del Estado el control que le corresponde. Al Estado le corresponde controlar la situación de la minería ilegal. En el caso de las parroquias de noroccidente, hay operación que dice, entre comillas, ser legal, pero que ha actuado durante 20 años con la ilegalidad. Por lo tanto, deberían ser clausuradas esas operaciones y borradas del catastro minero y del mapa minero en la zona, esos proyectos, digamos, y esas concesiones. Es lo que correspondería para ser consecuente con el dictamen popular de la consulta. Otro de los argumentos que se usa también en la zona del Yasuní es que hay población que sí quiere que haya minería y que está temerosa de quedarse sin la oportunidad de beneficiarse de los rubros que se obtengan a raíz de la explotación. Pero si vemos los resultados, por ejemplo, en Anegalito, tenemos que el 75% de la población, entre 74 y 75% votaron sí a favor del Chocó Andino de la protección. Si vemos qué pasó en Pacto, igual la cifra alcanza al 77%, incluso casi 78%.
¿Qué otra zona es? Pinta también, ¿no? A No, ver, Pinta no, perdón, no. estoy en Nanegal, Nanegal. Está 74%, es decir, la mayoría de los pobladores de estas zonas que se ven directamente involucradas le han dicho no a la minería. ¿Cuál es la realidad y la relación que han tenido los pobladores de estas zonas, los habitantes del Chocó andino con las empresas mineras que ya están ahí? Yo creo que estos resultados nos revelan varias cosas. La primera es que la afirmación que se estaba haciendo desde el sector minero es falsa, que planteaban de que la población local de la zona es pobre, el 80% pobre, ¿no? Y que ese era el argumento para plantear un modelo económico minero. Y los resultados nos demuestran que la gente tiene efectivamente otro modelo económico que satisface los requerimientos de la población y que los están protegiendo. En la zona del noroccidente nos provee, por ejemplo, de una variedad de cafés increíbles, deliciosos, de cacaos, ¿ya? Y se produce chocolate. En la zona se produce leche, como $11,000 diarios sale de leche que viene finalmente a la ciudad de Quito. Tienen productos agrícolas y frutales que también llegan a la ciudad de Quito. Nos provee de agua. En la zona del noroccidente, digamos, del Chocó, viene el río Mindo, y el río Mindo provee de agua a 150,000 quiteños que viven sobre la occidental, ¿no? Sobre la parte noroccidental. Pero bueno, esa situación de las economías prósperas y galopantes que existen en la zona, creo que son la causa fundamental por la cual la población en su mayoría plantea que sí se prohíba la actividad minera en la zona. Ahora bien, hay pocas personas locales que están involucradas con el proceso de la minería. No es la mayoría de la población, es una mínima cantidad de población local. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que son esas empresas mineras, más bien de capital particular privado, las que pretenden tener y tienen beneficio económico de esa explotación ilegal que se realiza en la zona. Lo que yo creo es que después de logrado este resultado en la consulta, lo que sí corresponde a los quiteños es demandar que tanto el municipio como la prefectura como el gobierno central inviertan y promuevan nuevas actividades o las mismas actividades mineras ampliadas o impulsadas para que la población que antes se dedicaba a la minería tenga la oportunidad de encontrar otras formas económicas más sustentables. Claro, este es un llamado de atención de la población al Estado también para que la respuesta sea efectiva. Nos hacen una pregunta que no sé si usted puede contestarla, nos dice el valor económico del mercado de toda la región del Chocó andino, ¿hay alguna estimación? Yo al momento no le podría decir, pero lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, se estima que en el caso del aviturismo, ¿no es cierto?, para el 2025 exista un ingreso de $24 millones, que con la producción de leche cada día la población local se beneficia con $11,000 diarios. En lo que se refiere a la producción de leche. Y en lo que se refiere a la producción, por ejemplo, de panela orgánica, ¿no es cierto? Tenemos 6 asociaciones de paneleros diversificadas y se hace también panela orgánica para la exportación, que se va a Italia, que se va a Francia, y obviamente este producto tiene que ser certificado, por lo tanto no se utiliza ningún tipo de químicos en la producción de la caña, y también ellos tienen que garantizar que efectivamente haya las tierras y las aguas de las que se nutren estas cañas sean absolutamente limpias. Por eso es que es tan contradictorio la propuesta extractivista minera con la propuesta de producción local. También otra pregunta, bueno, también no sé si es afirmación, más bien nos dice: la autoridad ambiental necesita una agencia de control adscrita que realice efectivamente control, porque hasta ahora su planificación, presupuesto y competencia no permite efectivamente el control. Adicional a ello, son juez y parte al emitir las licencias ambientales. ¿Qué opinas sobre este comentario que nos hace también nuestra amiga en redes sociales? Bueno, efectivamente yo concuerdo, ¿no? O sea, el Ministerio del Ambiente tiene que ser una institución pública fortalecida, en el sentido de que tenga el recurso económico suficiente para que sus funcionarios, digamos, puedan trabajar adecuadamente y tengan una independencia en relación con el tema de, digamos, su condición de vigilantes, ¿no es cierto?, su condición de ser la autoridad que tiene que controlar.
Yo creo que esa es una condición sine qua non. Sin embargo, sí es importante saber y decir que las actividades tanto petroleras como mineras están muy vinculadas a la corrupción, ¿no es cierto? Y entonces este hecho de la corrupción va a todos los niveles, desde el más alto nivel del Estado hasta los funcionarios de más bajo rango. Y entonces muchas veces, como tenemos estas puertas giratorias, ¿no? Claro. Entonces, autoridades que pasan por el Estado cumpliendo sus funciones, digamos, de autoridad estatal, luego están en las empresas, ¿no? Pasan a ser parte, digamos, y funcionarios de las empresas. Entonces, esta es una situación muy lamentable, y yo creo que de eso somos conscientes todos los ecuatorianos, y creo que parte del resultado en las consultas, ¿no es cierto?, son la constatación de que la propuesta, digamos, extractiva, minera y petrolera no es que ha beneficiado a la economía nacional ni a la economía de la ciudadanía, sino que más bien ha fomentado el tema de la corrupción. Yo le decía a Pinta hace un momento, porque claro, también se me vino a la mente todos los problemas y conflictos que hay en esa zona, ¿no? Que es otra zona también donde hay minería metálica. Y ahí va mi pregunta de si lo que ha ocurrido con el Chocó Andino podría ser replicado por otras comunidades que pues inviten a su población a organizarse y generar estos procesos de consulta popular. Yo creo que, digamos, en este momento, yo creo que a nivel nacional va a haber un antes y un después de este resultado de estas consultas, en el sentido de que creo que la votación que se hizo ahora fue una votación muy pensada, digamos, es una decisión política, ¿no? Porque eran preguntas además difíciles, ¿no? En el caso del Chocó Andino ¿está usted de acuerdo con la prohibición de actividades mineras? Normalmente la gente dice, ¿está usted de acuerdo con la minería? Y dice, no. En este caso tenía que pensársela y repensársela porque era para prohibir. Y la otra, la del Yasuní, igual, mantener el crudo bajo tierra en el Yasuní. Mucha gente decía, ¿pero por qué? Y si yo quiero que no saquen, o sea, que no esté el petróleo en el Yasuní. Entonces, con esto le quiero decir que la reflexión, el pensamiento, la decisión tomada a partir de estas consultas está revelando, digamos, que como ecuatorianos nosotros estamos haciendo una apuesta a otro modelo de desarrollo no extractivista. Creo que las autoridades nacionales y locales tienen que ser sensibles, inteligentes y asimilar y, digamos, ejecutar la decisión popular, porque además es una decisión sabia. Esencialmente tenemos que pensarnos en un Ecuador postpetrolero, ¿no? En un Ecuador que encuentre otras economías alternativas y que florezca el país en un estado de bienestar y salud, ¿no? Pero por otra parte, además, entender que la propuesta extractivista, digamos, solamente ha traído, digamos, para los ecuatorianos una situación, digamos, de violencia, de corrupción, y de esto son conscientes, digamos, tanto las generaciones mayores como los jóvenes, sobre todo los jóvenes. Yo creo que le han hecho una apuesta al modelo de conservación. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Ivonne Ramos, vocera de Acción Ecológica y Quito Sin Minería, que nos decía cuál es el siguiente paso tras estas consultas populares del Chocó Andino y el Yasuní. Ya profundizaremos también sobre lo que ocurre en el área del Yasuní. Bueno, hoy también, antes de cerrar nuestro programa, quiero compartirles el reporte que nos ha enviado nuestra compañera Viviana Erazo. Ella el día de hoy ha acudido a este plantón que han hecho los familiares de Cristina Palacios, una joven cuencana quien fue víctima de femicidio, y su femicida a día de hoy está prófugo, pero está prófugo porque a una jueza se le ocurrió otorgarle una medida cautelar, y ahora él desde la clandestinidad está buscando impunidad, está buscando que se revise su sentencia para continuar libre, ¿no? Después de asesinar
tan solo asesinó a una mujer, imagínense, así es como se piensa en nuestro país y por supuesto nosotros estamos del lado de las víctimas, del lado de la familia de Cristina Palacio. Conocimos este caso muy de cerca, además, una joven cuencana. Esta persona la persiguió, la acosó durante mucho tiempo y aprovechó la oportunidad para asesinarla. Ella fue víctima de femicidio y nuestra compañera Viviana Erazo pues también nos ha preparado un reporte y si podemos ver los datos, ahí están con respecto a este caso. Es importante que sepamos que Carlos Flores, femicida confeso, sentenciado y prófugo de la justicia, busca quedar en libertad. Esta es una alerta que hacen las colectivas feministas a día de hoy. Él está en la lista de los más buscados, se encuentra prófugo, está en la lista de los más buscados del Ecuador. El problema es que a los más buscados es a los que menos buscan en nuestro país. El femicida desde la clandestinidad ha interpuesto un recurso de revisión de la sentencia ante la Corte Nacional de Justicia y eso es lo que el día de hoy les ha traído precisamente a los familiares, a los amigos, amigas de Cristina Palacios. Para que ustedes tengan presente esto, precisamente, él fue beneficiado de una medida cautelar otorgada por una jueza meses atrás, en marzo. Escuchemos a Viviana Erazo. Sofi, ¿cómo están? Buenos días, compañeros en estudios. Nosotros nos encontramos en este momento en la Corte Nacional de Justicia con la familia de Cristina Palacios, el primer caso de femicidio sentenciado en Azuay. Estamos aquí con su madre. ¿Nos puede dar más detalles de esta diligencia que han tenido hoy aquí? Muchísimas gracias. Soy madre de Cristina Palacio. En el 2017 fue asesinada. Se siguió casi un año de juicio y en medio de ello salió este individuo, Carlos Flores Santander, sentenciado por el crimen de mi hija, ya que en primer todo fue debidamente probado y con los peritajes para deslindar el hecho de locura que él aducía. Este momento estamos aquí sorpresivamente, luego de haber tenido Vamos a revisar el audio para poder compartir este reporte de nuestra compañera Viviana Erazo. Es importante realmente poder estar siempre al lado de estas causas, de las víctimas de femicidio en nuestro país. Carlos Flores Santander fue sentenciado a 34 años y 8 meses por haber ejecutado el femicidio de Cristina Palacios en el año 2017. En marzo de 2023, la jueza Gina Zambrano de Montecristi en Manabí dictó una medida cautelar contra ley expresa y fuera de jurisdicción, permitiendo que el femicida salga libre. Otros femicidas más fueron beneficiados con este tipo de recursos, ¿no?, que se van a buscar lastimosamente lejos de las zonas donde cometieron estos actos terribles estas personas. Ahí está Viviana Erazo nuevamente, vamos a escucharla. Sofi, ¿cómo están? Buenos días, compañeros en estudios. Nosotros nos encontramos en este momento en la Corte Nacional de Justicia con la familia de Cristina Palacios, el primer caso de femicidio sentenciado en Azuay. Estamos aquí con su madre. ¿Nos puede dar más detalles de esta diligencia que han tenido hoy aquí? Muchísimas gracias. Soy madre de Cristina Palacio. En el 2017 fue asesinada. Se siguió casi un año de juicio y en medio de ello salió este individuo, Carlos Flores Santander, sentenciado por el crimen de mi hija, ya que en primer todo fue debidamente probado y con los peritajes para deslindar el hecho de locura que él aducía. Este momento estamos aquí sorpresivamente, luego de haber tenido un proceso de apelación negado, un proceso de casación negado, y ahora la Corte Nacional de Justicia nos llama a la familia, o en especial a mí, digamos, como madre, para que enfrentemos nuevamente un proceso de revisión en el cual este individuo desde la clandestinidad, ya que está fugado, que es otra de las causas penales que pueden ser. Este reporte, alguna falla
técnica que acá nos impide. Sin embargo, pues vamos a estar atentos al caso de esta audiencia de revisión en el caso del femicida de Cristina Palacios, quien busca impunidad y ojalá la justicia no se la otorgue, porque esto es una burla que teniendo una sentencia de 34 años, pues a día de hoy, después de que una juez en el mes de marzo le permitió salir con una medida cautelar, esté pidiendo una revisión para definitivamente burlar a la familia, burlar a las víctimas, a las familiares de esta víctima de femicidio. 9:58, ya con esto me despido, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana continuaremos con más, revisando también lo que ha ocurrido en las elecciones del día domingo. Los resultados están frescos, están para analizar todavía qué va a pasar en nuestro país. Un abrazo fuerte para todos y todas.